Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo, 11 de agosto. La lección para hoy se titula Viendo claramente. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Venimos en este nuevo día a decirle gracias. Gracias por la vida. Gracias por el perdón. Gracias por su palabra. Gracias por habernos rescatado y hacernos parte de su familia. Ahora, Señor, que vamos a estudiar, suplicamos sabiduría del cielo para poder comprender y entender lo que usted tiene para nosotros hoy. Háblenos, Señor, que sus siervos escuchamos. Todo lo suplicamos en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Viendo claramente. ¿Quién es el que tiene que ver claramente? Todo aquel que ha aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Pero, ¿es así como vemos? ¿Vemos claramente? ¿Aceptamos y obedecemos? ¿Verdad que no? Por eso es que el Señor, aquí en el libro de Marcos, capítulo 8, del 22 al 26, hay un mensaje para usted y para mí. ¿Qué encuentra allí usted? La historia, el milagro de un ciego sanado en Betsaida. ¿Qué me quiere enseñar el Señor a mí? Porque todo lo que ocurrió con otras personas es lo que Él quiere hacer en mí. Porque ¿quién era yo? ¿Dónde estaba? Era un ciego. Un ciego que no miraba a Jesús. Andaba en las cosas del mundo. Pues veamos qué nos quiere decir con lo de este ciego. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Si usted ve, el ciego no habla. El ciego solamente se deja llevar por otros. Podrían ser sus amigos, los cuales lo trajeron a Jesús. ¿Se acuerda cuando a usted lo trajeron a Jesús? Porque usted estaba ciego. Entonces, dice, verso 23, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. ¿Quién tomó la mano del ciego? Jesús. Lo sacó
afuera de la aldea. No era un lugar muy grande, sino era pequeño, una aldea. Y sacándolo afuera, dice que, ¿qué hizo? Escupió en sus ojos. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? La gente de esa región, y bueno, en todas partes también, creía que la saliva tenía propiedades curativas. Y si no, ¿qué sucede cuando usted se quema o se golpea? Luego va a echarse saliva para aliviar el dolor. Entonces la gente creía que la saliva tenía propiedades curativas. Pues el Señor hace y dice, como dice aquí, escupiendo en sus ojos. Pero no solamente eso, entonces escupió en sus ojos, pero él siguió siendo ciego. ¿Qué tuvo entonces que hacer la gente mirando? Puso sus manos, puso las manos encima. ¿Qué hacía falta? El toque de Jesús para que la persona pudiese ver. No es la saliva, sino es el toque del Señor Jesús el que hace el milagro. ¿No es eso lo que Él ha hecho en nosotros? Pero ahora viene, ¿y qué más sigue diciendo? Y le preguntó si veía algo. ¿Qué le dijo el ciego? Él mirando, dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. ¿Tuvo visión allí? Sí. Pero ¿qué clase de visión tenía? No miraba con claridad. ¿Cuántos de nosotros todavía no vemos con claridad? Miramos las cosas turbias. Por eso es que andamos todavía a tientas. ¿Qué necesitaba este ciego? Porque miraba las cosas no como eran. Luego, verso 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos. Ya no le escupió. Porque al principio era solamente para enseñarles a ellos, todos los que estaban allí, que dejaran de las supersticiones y que miraran solamente a Dios. Luego dice, le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. ¿Será que usted y yo necesitamos un segundo toque de Jesús? ¿Verdad que sí? Necesitamos un segundo toque. Que haya en nosotros ese milagro de poder ver claramente, primeramente el rostro de Jesús. Porque ¿qué fue lo primero que vio el ciego? A su sanador. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos también? Ver claramente a nuestro sanador. ¿Y qué?
¿Qué va a pasar cuando nosotros permitamos que no nos quedemos con lo poquito que creemos o sabemos porque vamos a la iglesia? Necesitamos este segundo toque que solamente el Señor puede hacer para que nuestra vida, nuestra visión sea correcta y no andemos creyendo cualquier cosa, sino que creamos en Jesús, vivamos para Jesús, obedezcamos a Jesús. ¿Y qué dice? Y lo envió a su casa. ¿Cómo creen que iba este hombre? Este hombre iba alabando a Dios, gozoso, alababa a Dios. ¿Y qué le dijo? No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Por qué razón es que el Señor les dice que no digan? Porque en la mente de las personas lo que había era supersticiones y no creerían correctamente en Jesús, porque muchos lo seguían porque les daba de comer, hacía el milagro de convertir el pan en mucho, a quitar el hambre, pero no lo miraban como Dios. Otros le llevaban enfermos o ellos mismos estaban enfermos y no lo miraban como Dios. Lo miraban como alguien que Dios le había capacitado para que pudiese hacer eso. Así es de que les dice, no entres a la aldea. Pero él iba honrando su nombre, el nombre de Jesús. Luego, sigue ahí la historia. Salieron Jesús y sus discípulos salieron ¿de dónde? De Betsaida. Y se encaminaron a las aldeas de Cesarea de Filipo. ¿Por qué menciona aquí Cesarea de Filipo? Allí no vivían judíos. Esa no era una región judía. Era una región de gentiles. Cesarea de Filipo, antes de ser llamada Cesarea de Filipos, tenía otro nombre. Se llamaba Panías. ¿Por qué? Porque allí en esa ciudad, en esa región, se adoraba al Dios de la naturaleza, llamado Pan. Y por eso le habían puesto el nombre de Panías. Allí habían muchos templos. En esa región, muy idólatra. Hasta allí se fue el Señor llevando a sus discípulos. Recuerden que el Señor Jesús quiere enseñarle y capacitar a sus discípulos para la labor a la cual se van a tener que enfrentar. ¿Y qué mejor región que esa, donde la gente es idólatra y donde no encontraría a los judíos haciéndoles la vida imposible, y así tendría tiempo él de enseñarles, porque el tiempo se estaba acercando
en el cual él tendría que morir. Así es de que llega a Cesarea de Filipos. Luego vinieron los romanos y llegó César. E hicieron una estatua de César. Y empezaron a adorar también a César, a Filipo. Así es de que Filipo era el nombre de uno que fue César, que fue el líder de los romanos. Por eso le pusieron Cesarea de Filipos. Un mundo idólatra. Y el Señor Jesús llevó a sus discípulos a esa región para que ellos tuviesen compasión de esta gente, que se preocuparan por ellos cuando Él ya no estuviese. ¿Qué nos dice también a nosotros el Señor ahora? ¿Para qué nos ha llamado? ¿Para qué Él nos está preparando? Para que también nosotros tengamos misericordia, compasión por esta gente idólatra. No lo señalemos, sino que nos acerquemos, les ofrezcamos nuestra ayuda. Pero ¿cuántos en nuestra ceguera no hacemos lo que el Señor nos ha llamado a hacer? No se olvide que Él nos dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, como estábamos nosotros, ciegos, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos por precepto y por ejemplo a Jesús. Eso es lo que hay a grandes rasgos en estas historias. Pues bien, miró, lo llevó a Cesarea. Miró el tipo de vida que había allí, el tipo de adoración, los muchos dioses. Y en el camino preguntó a sus discípulos. Ya habían visto muchas cosas, ya habían venido del territorio de Israel, estaban ahora en territorio gentil. Así es de que ahora estamos en el versículo 27, donde dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Cesarea no se llamaba Cesarea, antes le cambiaron nombre. Antes, como les dije, su nombre era Panea. ¿Por qué? Porque allí se adoraba entre muchos dioses. El dios grande de esa región se llamaba Pan, P-A-N, Pan, que era el dios de la naturaleza. A él adoraban y por eso la ciudad se llamaba Panea. Pero más adelante le cambiaron el nombre a Cesarea de Filipo porque fue el emperador, un emperador romano, que mandó hacer una estatua de él y la colocaron allí. ¿Quién fue ese emperador? Filipo. Así que
Por eso le pusieron el nombre de Cesarea de César, de Filipo. Pues allí lo llevó el Señor Jesús. Pero yendo en el camino, le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Con esa pregunta quiere prepararlos para la pregunta que les va a hacer a ellos. ¿Quién dice la gente o los hombres que soy yo? ¿Cómo me miran? Cuando dice de los hombres es del pueblo de Israel. ¿Qué dicen los israelitas? ¿Cómo me ven? Bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, que te ha reencarnado, que el espíritu de Juan entró en ti y que tú eres Juan el Bautista. ¿Por qué era peligroso eso? Pues si lo estaban comparando con un hombre de Dios. Pero este es un mensaje a medias. ¿Cuántos de nosotros aceptamos mensajes a medias? Otros dijeron: no, tú eres Elías, el más grande profeta que el pueblo de Dios tuvo. ¿Cómo te miran a ti? Como un gran profeta, el más grande profeta que ha venido. Pero no lo miraban como lo que él era, el Mesías, el Dios. Un mensaje a medias. Y un mensaje a medias corre el peligro de que la gente termine perdido. Y otros dijeron, pues, y algunos dijeron, algunos de los profetas, porque miraban en él algo que no miraban en las demás personas. Pero ahora viene la gran pregunta. Versículo 29. Porque esa es la pregunta que el Señor me hace a mí y te hace a ti, como se las hizo a los discípulos. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? ¿Qué responde usted? ¿Cómo mira usted a Jesús? Como lo miraban muchos israelitas, muchos del pueblo de Dios. ¿Cómo lo miraban? Como alguien que hace llamados fuertes, porque Juan el Bautista les hizo llamados fuertes al arrepentimiento. ¿A cuántos les llamó víboras, hipócritas? Y los llamó. Te dan unos mensajes buenos, fuertes, llamados. ¿Así miramos a Jesús? ¿O lo miramos como Elías, el gran profeta del pueblo de Dios? Porque con nuestra actitud es que decimos cómo vemos a Jesús. Por eso nos dice: ¿y vosotros, quién decís que soy? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo. ¿Qué está diciendo cuando él dice tú eres el Cristo? Lo están reconociendo como el Mesías, el que iba a venir del cielo para restablecer el corazón de los hombres. Pero todavía allí, aunque Pedro dijo, tú eres el Mesías, todavía en la mente de los discípulos creían que Jesús vendría como, sí, el Mesías, el Todopoderoso, pero que vendría a establecer un reino terrenal. No tenían claro todavía cuál era el reino que él venía a establecer. Por eso es que el Señor todavía tenía que enseñarles, como también a nosotros enseñarnos
a tener una comprensión correcta de quién es Jesús, cuál es su reino, y que nosotros nos entreguemos también en su reino. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así es de que les dijo entonces, pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. ¿Por qué? ¿Por qué les dijo no digan que yo soy el Mesías? Porque corrían el peligro, tanto los que escucharan como los discípulos, de ser desviados. Aquellos tenían una idea de que esperaban a un Mesías para hacer un reino poderoso y vencer a los romanos y subyugarlos y vencer a todos los reinos de alrededor. Si ellos decían que él era el Mesías, ese era el pensamiento que había en la mente del pueblo judío. Era necesario primeramente que el Hijo de Dios fuese levantado en la cruz para que todo aquel que lo mirase lo reconociese. Por eso les dijo, todavía no. Ya llegará el momento. Pero ahora para nosotros el momento llegó. Cristo dio su vida, murió, Él es nuestro Salvador. Ya no tenemos que esperar, porque ahora podemos llevar a la gente al sacrificio del Señor Jesús que se realizó hace 2000 años atrás. En aquel entonces todavía no había sucedido, pero para nosotros ya sucedió. Ahora entonces, viendo claramente, como dice el título de esta lección, ya vimos entonces por qué el ciego. ¿Quién es ese ciego? ¿Por qué fue necesario que le diese 2 toques? Ese ciego soy yo. Que muchas veces sí voy a la iglesia, pero no veo con claridad a Cristo. Porque hay otras cosas que están antepuestas a Él. Necesito el segundo toque para que pueda ver con claridad. Luego lo otro, cuando se lo llevó a Cesarea de Filipos, ¿será que necesitamos salir a esas regiones y ver la situación que están viviendo para que nosotros tengamos misericordia de ellos y les anunciemos para que no se pierdan? Necesitamos ver claramente al Señor Jesús. ¿Por qué Él murió? ¿Por qué dejó el cielo? ¿Por qué nos ha dado esa misión a nosotros? ¿La estamos obedeciendo? Como dice, vamos a ver qué más nos dice el consejo del Espíritu de profecía. Vamos a ver. Jesús y sus discípulos estaban ahora fuera de los límites de Galilea, en una región donde prevalecía la idolatría. Allí se encontraban los discípulos apartados de la influencia predominante del judaísmo y relacionados más íntimamente con el culto pagano. En derredor de sí veían
representadas las formas de la superstición que existían en todas partes del mundo. Jesús deseaba que la contemplación de estas cosas los indujese a sentir su responsabilidad hacia los paganos. Durante su estada en dicha región, trató de sustraerse a la tarea de enseñar a la gente a fin de dedicarse más plenamente a sus discípulos. Iba a hablarles de los sufrimientos que le aguardaban, pero primero se apartó solo y rogó a Dios que sus corazones fueran preparados para recibir sus palabras. Al reunírseles, no les comunicó enseguida lo que deseaba impartirles. Antes de hacerlo, les dio una oportunidad de confesar su fe en Él, para que pudiesen ser fortalecidos para la prueba venidera. Eso está en el Deseado de todas las gentes, página 379. Jesús preguntó a sus discípulos: ¿y vosotros, quién decís que soy? Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro había expresado la fe de los 12. Sin embargo, los discípulos distaban mucho de comprender la misión de Cristo. La oposición y las mentiras de los sacerdotes y gobernantes, aun cuando no podían apartarlos de Cristo, les causaban gran perplejidad. Ellos no veían claramente el camino. La influencia de su primera educación, la enseñanza de los rabinos, el poder de la tradición, seguían interceptando su visión de la verdad. De vez en cuando resplandecían sobre ellos los preciosos rayos de luz de Jesús, mas con frecuencia eran como hombres que andaban a tientas en medio de las sombras. Pero en ese día, antes que fuesen puestos frente a frente con la gran prueba de su fe, el Espíritu Santo descansó sobre ellos con poder. Por un corto tiempo, sus ojos fueron apartados de las cosas que se ven para contemplar las que no se ven. Bajo el disfraz de la humanidad, discernieron la gloria del Hijo de Dios. Eso está allí en el Deseado de todas las gentes, página 379. La verdad que Pedro había confesado en el fundamento de la fe del creyente es lo que Cristo mismo ha declarado ser vida eterna. Pero la posesión de este conocimiento no era movido de engreimiento, no era por ninguna sabiduría o bondad propia de Pedro, por lo que le había sido revelada esa verdad. Nunca puede la humanidad de por sí alcanzar un conocimiento de lo divino. Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el infierno. ¿Cómo lo conocerás? Únicamente el Espíritu de adopción puede revelarnos las cosas profundas de Dios, que nos las ha revelado Dios por medio de su Espíritu, porque el Espíritu escudriña todas las cosas y son las cosas profundas de Dios. El secreto de Jehová es para los que le temen. Y el hecho de que Pedro discernía la gloria de Dios era evidencia de que se contaba entre los que habían sido enseñados de Dios. Está esto en el Deseado de todas las gentes, página 380. Al final de la lección, ¿qué nos dice? ¿Qué nos enseña esta historia acerca de algunos momentos en los que es importante no decir ciertas cosas, sin importar cuán ciertas puedan ser? Debemos entonces permitir que el Espíritu Santo quite este velo que no nos permite ver con claridad a Jesús. Hay tantas cosas, prejuicios, tradiciones, palabras que nos han dicho que nos impiden
ver con claridad lo que la palabra de Dios nos dice. Quitémonos todo eso con la ayuda del Espíritu Santo, por medio de la oración y el ayuno. Y entonces veremos con claridad el rostro de Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos, que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.